Bien, el Señor Jesucristo les bendiga en este día festivo, eh, donde se celebra en Chile el día de las, ¿cómo se llama eso? Glorias navales. Así que nos ha permitido poder estar en casa haciendo labores de hogar, pero sin olvidarnos también de que los feriados son del Señor y hay que estimarlos como tal. Este culto nos correspondía el día de mañana, pero lo vamos a hacer hoy porque, bueno, el Señor nos ha inspirado a hacerlo así. De un tiempo a esta parte, ¿cierto? Sabemos que el Señor nos ha instado a entrar en la jornada profética de Abraham, y estuve trabajando varios meses en un compendio que tiene que ver con los mensajes que competen directamente con Abraham. Son alrededor de 30 mensajes. Comienzan con Melquisedec y terminan con Melquisedec. Así que los días de semana, por lo menos los días de semana, hasta que Dios diga lo contrario, vamos a hablar de los libros de Génesis que tienen que ver con Abraham. Y hoy día vamos a comenzar justamente con eso, desde el capítulo 11. Vamos hoy día a hacer un pequeño paisaje de lo que le correspondió a Abraham desde su nacimiento hasta que fue llamado. Ya, eso está en Génesis 11 y los primeros versículos de Génesis 12. Así que eso vamos a leer hoy día. Los invito a que puedan abrir sus Biblias en Génesis capítulo 11. Pero antes de hablar de la palabra, vamos a hablar con el autor de la palabra y nos vamos a encomendar para que él haga su voluntad en nosotros y hable lo que él quiera hablarnos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por esta bendición que nos das de poder estar delante tuyo, Señor. A esta hora, Padre, esperando que nos bendigas, hemos venido, Señor, con ganas, con ansiedad de poder recibir tu palabra, Señor, de poder, Señor, ser satisfechos por tu palabra, pero a la vez te pedimos que tú seas, Señor, nuestra agua, nuestro pan, nuestro vino, y que todo lo que nosotros comamos y bebamos, Señor, en esta mesa que está extendida, Señor, sea de tu cuerpo, sea aquella carne fresca, sea aquella carne del Hijo del Hombre, Señor, que tenemos que comer para que podamos tener ya tu naturaleza. Padre Celestial, así como hemos traído la imagen del terrenal, es necesario que nosotros tengamos la imagen y traigamos la imagen del celestial. Y la imagen del celestial, Señor, viene solamente comiendo de tu palabra, comiendo de tu cuerpo, comiendo de este maná, Señor, fresco cada día, no el maná de ayer, no el maná de Lutero, no el maná de Wesley, no el maná de hace unos años, sino que el maná de hoy, Señor, 21 de mayo del 2020. Padre Celestial, tú bendigas a cada familia que se ha hecho el tiempo de poder, Señor, escuchar de tu palabra este día feriado, Señor, usted lo bendiga. Te pido por mi familia, Señor, te pido por nuestros hermanos, Señor, nuestras hermanas, los niños, las niñas. Y también te pido, Señor, por nuestro hermano Mario, él está aquejado, Señor, del lumbago. Señor, oramos para que su vida sea restaurada, Señor, para que ese dolor se vaya. Yo sé lo que es un lumbago, Señor, y sé lo incómodo que es, donde uno no puede subir una escalera, no se puede sentar, no se puede parar, es muy incómodo, Señor. No se puede conducir, se duerme intranquilo, pero por eso te pedimos, Señor, que usted ese dolor lo quite,
Usted es vida, Señor, usted es nuestro consuelo, es aquel que nos ha prometido que estas señales seguirán a los que creen, Señor. No vamos a creer más en ti porque sea nuestro hermano, no, sino que demandamos de ti que sea nuestro hermano porque hemos así pedido lo correcto, porque somos creyentes y esta señal a nosotros nos creen, por lo tanto nuestro hermano Mario a esta hora es declarado sano por el nombre de Jesucristo y lo hacemos creyendo por fe en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, gracias por aquellos hermanos que están escuchando y los que no han podido, bueno, tú conoces las razones. Bendiga a nuestro hermano Pablo en su difícil trabajo, en su difícil labor, está de turno hasta ahora. Bendiga a nuestra hermana Rebeca. Señor, también junto a sus visitas, Señor, usted le ayude junto a sus niños. Nuestro hermano Daniel, nuestra hermana Laura, Señor, nuestra hermana Sandra. La bebé, Señor, que viene en camino de nuestra hermana Laura, nuestro hermano Daniel. Señor, mis hijos, mi hermano Abraham, usted los bendiga. Nuestro hermano Daniel, allá Los Ángeles, y los que puedan escuchar este video, sean todos bendecidos, Señor, y que tengamos una bonita hora de reunión. Tu bendición te la rogamos humildemente en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Génesis 11. Dice como subtítulo la Torre de Babel. Pero fíjense dónde estaba la Torre de Babel. No era un sector que se llamaba Babel. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Dónde estaba entonces la Torre de Babel? En Sinar. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Se acuerdan que hace un tiempo tuvimos un culto donde hablábamos de eso? Donde la mano del hombre, ¿qué es lo que es piedra? Revelación. ¿Cierto? La piedra es revelación. Y sobre esta revelación, sobre esta piedra, ¿cierto? Entonces ellos sacaron la revelación e hicieron ladrillo. Y el ladrillo es algo construido por el hombre, es algo manufacturado. Entonces prefirieron los dogmas, las doctrinas, y vamos a ver un poquito ahora de qué se trata eso. Y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos. No edifiquemos a Dios, sino que para nosotros. Edifiquémonos una tierra y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Que querían fama. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Eso también lo vimos, ¿cierto? ¿Qué es lo que significaba esa torre? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Muchas voces. ¿Qué es lo que hay hoy día en Babilonia? Muchas voces. Muchas voces. Pero hay una sola voz. Y dice que Jehová descendió. ¿Ya? Entonces cuando descendió, no fue solamente para castigar. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, de la torre, ¿cierto? Pero acuérdense que estaba en Sinar. Y de ahora en adelante vamos a tener que ponerle mucha atención a los nombres. Sinar, Mamre, el Negev, Harán, en todos los lugares donde estuvo Abraham. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Eso tiene que ver con la primera parte del capítulo 11. La segunda parte es los descendientes de Sem. Y la tercera parte son los descendientes de Taré. ¿Quién era Taré? El papá de Abraham. ¿Ya? Así que antes de entrar en eso, vamos a leer hasta ahí, hasta el 9 lo vamos a dejar. Dios les bendiga. Se pueden sentar los que se pararon. Babel estaba en la región de Sinar y en la región y Babel significa confusión. Entonces, vaya usted haciendo el paralelo con lo que
sucede ahora, ¿cierto? Porque Babel fue la primera Babilonia, luego la de Nabucodonosor y luego la de ahora, ¿cierto? Pero esos fueron tipos de la real Babilonia que es ahora, ¿cierto? Y nosotros sabemos quién es esa Babilonia. Apocalipsis 18. Entonces, en el Génesis capítulo 1, para que vayamos haciendo una buena base, como le digo, vamos a los días de semana, quiero dejarlos para que estudiemos un poquito y el domingo traer algo un poquito más contundente. O hacerle el paralelo espiritual a lo que podamos ir diciendo en la semana. Entonces, en Génesis capítulo 1 tenemos la creación, ¿cierto? No lo vamos a leer, si usted quiere lo lee, pero no, por razones de tiempo, ya que tenemos solamente una hora, no lo vamos a leer, pero sí lo vamos a dejar dicho, que Génesis 1 es la creación, Génesis 2 es el séptimo día y la creación del hombre. ¿Ve? ¿Por qué no está? ¿Cierto? También lo vimos en un culto, que por qué no está el séptimo día en Génesis 1, ¿cierto? Porque está separado. ¿Ve? Así como en Apocalipsis 6 están los 6 sellos, pero en Apocalipsis 8 está el séptimo sello. No está junto con los demás. Y aquí también el séptimo está aparte de los otros 6. Y está la creación del hombre, ¿cierto? La formación, porque la creación es Génesis 1, 26, 27, pero la formación de Adán es Génesis 2. En Génesis 3 tenemos la caída, ¿cierto? Ahí está la simiente de la serpiente. En Génesis 4 tenemos que Caín mata a Abel. Hay otros eventos, pero estamos repasando solamente los eventos más importantes. Génesis 5 está la genealogía de Adán. En Génesis 6, Jehová llama a Noé debido al pecado, ¿cierto? Por eso quiero que tomemos en cuenta que por eso le decía que cuando descendió a Jehová a Babel, no solamente fue para castigar, ya acuérdense que como los días de Lot, pero estaba con Abraham, como los días de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Pero en realidad estaba escondiendo a Abraham, como los días de Noé, pero en realidad estaba escondiendo a Enoc. ¿Ya? Entonces aquí fue y descendió a Babel, sí, pero también algo tuvo que haber hecho porque el mensaje tuvo que haber llegado en su momento a Abraham y Abraham estaba metido ahí. ¿Ya? Jehová llama a Noé debido al pecado, ¿cierto? Eso es Génesis capítulo 6. Y ahí empieza la construcción del arca, etc. El llamado en el día, igual que ahora, ¿ve? El llamado. Está llamando, se está predicando, ¿cierto? Esos 120 años es Génesis capítulo 6. 120 años predicando Noé y que entrara la gente al arca. Y en Génesis 7 ya es el diluvio, ¿cierto? Entonces vaya, como le digo, usted en su mente poniéndole los números ahí. Génesis 8, un nuevo comienzo. Hay un nuevo pacto. En Génesis 9, nuevo pacto en un arco iris como señal. ¿Ya? Génesis 10, las generaciones de Noé. Ahí es bueno leerlo. No está de más. Y Génesis 11, lo que vamos a hablar ahora, está Babel, están las generaciones de Sem, ¿cierto? Y los descendientes de Taré. Abraham fue llamado por Dios 300 años aproximadamente después que ocurrió el diluvio, ya, y venía de una tierra pagana, como Ur de los caldeos, eran mesopotámicos, estaba en Babilonia. Y vamos a leer un poquito, como le digo, es una conversación, no es una predicación, sino que una enseñanza más que nada. Y vamos a leer el mensaje en la escritura en la pared del año 58, párrafo 7 en adelante, dice: ahora Babilonia fue fundada por un hombre llamado Nimrod, quien era el hijo de Cam, un hombre muy malo. Sabemos que Noé, después del diluvio, o antes del diluvio, él tuvo 3 hijos.
Cam, Sem y Jafet, ¿cierto? ¿Y cómo pasó la simiente de la serpiente? Bueno, sabemos por dónde pasó, que fue, ¿cierto? La maldición de Noé sobre Canaán, hijo de Cam, ¿cierto? Por haber descubierto la desnudez de su padre. Pero no era verlo desnudo, sino que sabemos que el Levítico nos enseña qué es lo que son la desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre, ¿cierto? Había tenido relaciones sexuales con la esposa de Noé. No era la mamá de Cam, pero era la esposa de Noé. Y por ese acto de adulterio, así como fue en el Edén, ¿cierto? Para los que sabemos lo que es la simiente de la serpiente y sabemos la huella que dejó, allá fue un adulterio en el Edén y aquí también fue un adulterio. Dice, y Babilonia una vez, versículo 8 del escrito en la pared, y Babilonia una vez fue la capital del mundo. Cuando esta gran ciudad fue construida, allí todas las pequeñas ciudades a todo su alrededor pagaban tributo, impuestos y demás a esta gran ciudad, Babilonia. Y allí, si ustedes leen en alguno de los libros antiguos, tales como las dos Babilonias de Hislop, el profeta toma mucho Hislop, ¿ya? Dice, y muchas de las historias de la antigüedad encontrarán que ellos allí tenían toda clase de doctrinas curiosas. Allí tenían una mujer, no puedo recordar su nombre en este momento, y ella encontraba raíces extrañas de la tierra y de ellas hacía dioses. Se ha creído que esos eran los dioses de Jacob, que Jacob tomó de su suegro. Algunos de esos dioses de raíces y demás cosas. Solo eran pequeños ismos y de aquellas cosas brotaron estas sectas que vemos en el mundo hoy. Si ustedes se fijan en la naturaleza de ellos y la naturaleza de esas cosas hoy es la misma naturaleza. ¿Ya? Idolatría. Babilonia siempre tiene que estar con la idolatría y el paganismo. Versículo 10, párrafo 10 del mismo mensaje. Así que Babilonia estaba situada exactamente en ese gran valle fértil allá. Valle fértil, ¿cierto? Acuérdense que Sodoma también era un valle fértil. Ese fue la luz que encandiló a Lot cuando Abraham le dijo, tú elige y yo me voy por el lado contrario, ¿cierto? Lot eligió una tierra fértil como Sodoma, sin embargo, Abraham prefirió el desierto. También nosotros sabemos qué significa ese desierto ahí. Así que Babilonia estaba situada exactamente en ese gran valle fértil allá y estaba rodeada e irrigada por el río Éufrates y el Tigris. Ya recuérdense que el río Éufrates es uno de los 4 ríos que estaban en el Edén. Ya, por eso era un lugar muy fértil. Y era un gran centro de agricultura, ¿ven? Y Babilonia era una gran ciudad. Y habían aproximadamente al contorno de la ciudad como 193 kilómetros. El contorno de la ciudad eran 193 kilómetros. Dice, 48 kilómetros por cada lado. Eso lo haría, era muy grande, eso lo haría alrededor de 193 kilómetros. Dicen que las calles en la ciudad eran de unos 70 metros de ancho. Los muros eran de 24 metros de grueso. 24 metros de grueso. O sea, aquí nosotros tenemos 25, más o menos todo el terreno, del cerco a cerco allá. Era el grosor de los muros de Babilonia. Dice, y casi 70 metros de alto. Podían correr carreras de carros sobre estas paredes con los carros, y los portones eran fabricados de bronce, y esos portones entonces serían de 200 pies de un extremo a otro. Eso significaba 70 metros, los portones 70 metros. Y exactamente en el centro de la ciudad estaba ubicado el palacio, y el palacio era el trono. Y por el centro de la ciudad pasaba el gran río Éufrates. Ya, por lo tanto, era una ciudad muy fértil, porque río, acuérdense que río también es economía. El Éufrates es considerado como economía en Apocalipsis. Ya, por eso que desde ese entonces
el diablo es el dueño de la economía. ¿Ya? Si se fijan, es la ciudad del diablo, porque está diseñada conforme a la ciudad de Dios. Porque también por el medio de la ciudad, ¿cierto? De la ciudad celestial pasa un río. Dice, porque está diseñada conforme a la ciudad de Dios, con el río de la vida ante el trono, y en esta ciudad tenían grandes jardines colgando de las paredes todo alrededor. Acuérdense de los jardines colgantes de Babilonia, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahí está ubicado, ¿eh? Entonces, eso es históricamente lo que es Babilonia como ciudad, como potencia. ¿Cierto? Es muy difícil hoy día poder encontrar una ciudad con esas cualidades, con esas características, ¿cierto? Donde esté encerrada por tremendos muros que son de 25 metros o 24 metros de ancho cada muro y de 70 metros de alto, ¿ve? Y con portones de 70 metros. Entonces, era una tremenda ciudad. A pesar de lo antiguo, nosotros pensamos que lo antiguo es débil, es rústico, ¿cierto? Pero aquí había una gran tecnología. Porque ¿cómo se abrían esos portones de 70 metros? ¿Ve? Entonces, Babel es el nombre original para Babilonia, el cual quiere decir confusión. Estamos en el mensaje ahora, la edad de Pérgamo, ¿ya? Párrafo 110. Dice, Babilonia, el cual quiere decir confusión, fue literalmente comenzado por Cus, el hijo de Cam, ¿ya? Cam, hijo de Noé, Cus, hijo de Cam. O sea, Cus era nieto de Noé. Pero fue convertido en un reino de poder y grandeza bajo su hijo Nimrod, el cazador vigoroso. ¿Cierto? El domingo el hermano Daniel nos daba una cátedra acerca de quién era Nimrod, o Nimrod. Más bien dicho, porque es una palabra que no tiene tilde. Así que es una palabra aguda. Entonces, Nimrod, el cazador vigoroso, según el registro de Génesis 11, y también según la historia secular, Nimrod se propuso hacer 3 cosas. ¿Ya? Entonces, ¿quién era Nimrod? Era bisnieto de Noé. Él quería edificar una nación poderosa, lo cual hizo. ¿Ve? Él quería hacer 3 cosas. Edificar una nación poderosa. Quería propagar su religión y quería hacerse un nombre. Nación poderosa, propia religión y hacerse un nombre. Y las 3 cosas las realizó. Sus hechos fueron tan monumentales que el reino de Babilonia fue llamado la cabeza de oro entre los gobiernos del mundo. Está probado que su religión logró prominencia por el hecho de que las escrituras la identificaba completamente con Satanás, según Isaías 14 y Apocalipsis 17 y 18, lo que decíamos delante. Por medio de la historia podemos probar que invadió al mundo completamente y que es la base de todo sistema de idolatría y tema de la mitología. ¿Ya? Eso era Babilonia. ¿Ya? Es la base de todo sistema idólatra y mitológico. Aunque los nombres de los dioses varían en las diferentes tierras según el idioma del pueblo. O sea, después cada pueblo fue tomando sus propias culturas. Mini cultura dentro de una macrocultura. Pero esa macrocultura es Babilonia. Es lo mismo que Estados Unidos, ¿cierto? Nosotros decimos, no, todos lo copiamos a los Estados Unidos. Y en realidad no solamente los chilenos, sino que todo el mundo le copia a los Estados Unidos. Todo Occidente, por lo menos, tiene a Estados Unidos como macro en la economía, en la cultura, en sus derechos, en sus constituciones, etcétera, en su religión. Es bien conocido que se hizo un nombre para sí mismo y para sus seguidores, porque durante el tiempo de esta edad presente, dice, él será adorado y honrado, aunque bajo un nombre diferente al de Nimrod, y en un templo un poco diferente donde fue adorado originalmente. ¿Ya? Entonces, el que hizo este lugar, Babilonia, como una potencia, fue Nimrod. ¿Ya? Nimrod, el cuarto desde Noé. ¿Ya? Acuérdense que ahí también están los 4 primeros sellos. ¿Ya? ¿Cuándo fue descubierto y cuándo se manifestó
todo esto en el número 4. Ya, mire cómo bajan estas cositas. Esto no está considerado, pero cayó ahora. Entonces, los traductores, dice en el párrafo 132, siempre en el mensaje La Edad de Pérgamo, los traductores erraron al traducir Asiria como nombre porque es un verbo que en caldeo, ¿cierto?, quiere decir hacer fuerte. Así que Nimrod, habiendo sido hecho fuerte, estableció su reino al edificar el primer ejército en el mundo. Miren lo que hizo Nimrod. El primer ejército en el mundo, al cual entrenó según la instrucción y los rigores de la cacería. Acuérdense que él era un cazador, ¿ya? Fue más allá de Sinar con su gran ejército y subyugó naciones y edificó ciudades como Nínive, la cual fue nombrada por él mismo, y hasta el día de hoy una mayor parte de las ruinas de esa ciudad son llamadas Nimrod, que es Nínive, ¿cierto? Siendo que hemos descubierto quién fue Ninus, ahora nos es necesario descubrir quién era su padre. Según la Biblia es Bel, el fundador de Babilonia. Se debe notar aquí que Bel fundó la ciudad en el sentido de que él comenzó la obra entera, pero fue su hijo Ninus quien estableció y fue su primer rey, etc. Pero según la escritura, el padre de Nimrod fue Cus, y Cus engendró a Nimrod. No solamente es cierto, sino que hallamos que Cam engendró a Cus. Ahora en la cultura egipcia, Bel fue llamado Hermes, y Hermes quiere decir el hijo de Cam. Según la historia, Hermes fue el gran profeta de la idolatría. Ya, nuevamente pillamos la idolatría. Él fue el intérprete de los dioses, otro nombre por el cual también fue llamado Mercurio. ¿Ya? Eso ya tiene que ver con la mitología griega, ¿cierto? Y ahí nos da una cita en Hechos capítulo 14, versículos 11 y 12. Entonces, parece un poco latero lo que estoy diciendo, a lo mejor mucha lectura, pero es necesario, antes de entrar a Abraham, es necesario saber de dónde venía Abraham. ¿Ya? Entonces, sabemos que hoy la Babilonia es la Iglesia Católica, ¿cierto? Derechamente, Apocalipsis 17, 18. ¿Y ella quién es? Es la madre de todas las rameras. ¿Cuáles son esas hijas rameras? Las iglesias denominacionales, las iglesias que, teniendo un Dios, como aquí, ¿cierto?, quisieron hacerse un nombre. No un nombre de Jesucristo, sino que, no, yo la iglesia tanto, tanto, tanto. No, nosotros somos la iglesia tanto, tanto, tanto. No quiero decir nombres, pero ustedes saben a quiénes me refiero. Entonces, iglesia con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque querían exaltar ¿qué? ¿El nombre de Jesucristo? No, querían exaltar el nombre de la iglesia. Entonces nosotros andábamos con el logo aquí, ¿cierto? Antes, en el vehículo, en el retrovisor, salía un loguito, ¿cierto?, que identificaba y parche y cosas y bordados y piochas y una serie de cosas, gorro, mochilas, casacas y todo un marqueteo que enaltecía a la iglesia. Y cuando predicábamos, ¿cierto?, en la calle, llamábamos pecadores a Jesucristo, ¿qué dice? Predicamos bajo el alero de la iglesia tanto, tanto, y allá hay una banca reservada para ustedes, etcétera. ¿Cierto? Bueno, ahora ya siempre reclinables, pero eso es otra cosa. Pero el tema es que cada uno de estos que estaban en Babilonia querían hacerse un nombre para sí mismos. ¿Ya? Como decía, 3 propósitos. Una ciudad poderosa, su propia religión y un nombre para sí. Entonces, todas las iglesias han caído en eso, ¿cierto? Un poder. Tenemos universidades, tenemos hospitales, tenemos colegios, estamos a través de todo el mundo. A veces por tratar de estar en un país nombran a cualquier persona y lo importante es que la iglesia tenga un representante ahí y que para el próximo evento internacional esté la bandera de un nuevo país ahí y vemos que el Señor ha honrado a la iglesia tanto porque antes era una bandera, la Chile, después Chile para Cristo, después América para Cristo y después todo el mundo para Cristo, a través y bajo el alero, no de la palabra, sino que de la iglesia, tanto. Y lo otro fue su propia religión, ¿cierto? No, el Señor viene a nosotros. Nosotros tenemos la verdad. Ellos se equivocan, nosotros tenemos la verdad.
su propia religión, pero no por la palabra, sino que por su religión, por su nombre, su logo, su personalidad jurídica, etc. Y lo otro, un nombre para sí, ¿cierto? Lo que estábamos diciendo recién. Un nombre, hacerse un nombre. Nosotros, a través del mundo, de la potencia, de la economía, de la billetera, ¿cierto? Del dinero. Entonces, todas esas cosas estaban identificadas con la Babilonia de Nimrod, la exitosa civilización babilónica de Nimrod. Ya vimos algunas de las características solamente de la ciudad. Imagínense la economía que tuvieron que haber tenido. Y todas las ciudades que vivían alrededor de ella, ¿cierto? Por ser una ciudad principal, una cosmopolita. Y hoy día lo mismo, hermanos. ¿Ya? Entonces, si Dios nos está llevando a Génesis, acuérdense que el profeta dice, para conocer Apocalipsis, vaya al origen. Para conocer dónde está, vaya al origen. Para conocer a Jesucristo, vaya al origen. Desde Génesis. Génesis no es un libro histórico, es una sombra de lo que nos está ocurriendo a nosotros como creyentes, ¿cierto? Lo de Noé, lo de Enoc, la simiente de la serpiente, Abraham, José, Jacob, Isaac, Sara, Rebeca, Eliezer, todo eso está en Génesis. Entonces, la idea, como le digo, es que esto quede como una buena base, como un buen fundamento para no volverlo a repetir en los siguientes cultos. ¿Ya? Vamos a leer Génesis. Hoy día estamos estudiando Génesis 11. ¿Ya? Solo Génesis 11. El otro culto seguiremos con Génesis 12 y así sucesivamente. Entonces, si vamos a Génesis 11, no vamos a leer todo el versículo, o sea, todos los versículos, pero de los descendientes de Sem, desde el versículo 22. Entonces, siempre en el capítulo 11, desde el versículo 22, dice, Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Por eso quise leer desde acá, por lo siguiente. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. O sea, Nacor era padre de Taré. ¿Quién era Taré? El padre de Abraham. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Por eso quise leer antes, porque tanto el padre de Taré era Nacor y tanto el hijo, uno de los hijos de Taré, era Nacor. Entonces lo quise leer de ahí para que dejáramos claro que Nacor era padre de Taré, pero a la vez Taré le puso a su hijo Nacor. ¿Ya? Acuérdense también que Enoc fue séptimo de Adán, pero Caín también tuvo un hijo que se llamó Enoc. ¿Ya? Así que ahí hay que tener ciertos cuidados. Pero lo leí de ahí solamente para que hiciéramos esa distinción de que Nacor era tanto padre de Taré, pero también tuvo un hijo, ¿cierto? Y el primero se llamó Abraham, después Nacor y Harán, está por orden de nacimiento, ¿cierto? Entonces, el primogénito, ¿quién era? Abraham, sin la H-A-M, ¿ya? O sea, Dios todavía no le había puesto su nombre, ¿ya? Y se casó con una mujer que se llama Sarai, no Sara con H final, ¿cierto? En el inglés S-A-R-A-H, Sara, y la H, o sea, estaba el nombre de Jehová y ahora yo le pongo mi nombre. Por eso que Jehová le dice, ya no la llamen más Sarai, dile Sara. ¿Por qué Sara? Porque Sarai era un nombre de una infértil, pero Sara era un nombre de fertilidad. Por eso también el profeta, cuando el ángel le dice al profeta, no los llame Riquis ni Elvis, porque ni riquetas, porque en ese tiempo estaba de moda los nombres Ricky y el nombre Elvis, ¿cierto? Por Elvis Presley y Ricky, no sé por qué artista habrá sido o algún actor, no sé. Entonces él siempre decía, ustedes, decía el profeta, Elvis y Ricky y riquetas, hasta que un día el ángel le dijo, no le digas eso,
Porque dentro de esas congregaciones de que tú dices Riquis y Riquetas y Elvis, hay creyentes. Entonces, desde ahí el profeta tuvo cuidado de dirigirse a las denominaciones de la gente que estaba predicando, porque entre ellos ya no habían Saraí, sino que habían Sara. ¿Ya? No habían Abraham, sino que Abraham con H-A-M. ¿Ya? Así que Dios le tuvo cuidado a Abraham en decirle, no la llamen más Saraí. Bueno, en uno de estos capítulos adelante lo vamos a ver. Dile Sara, porque Saraí es infertilidad. Y ella tenía que tener un hijo, ¿cierto? Lo sabemos. Entonces, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Amén. Leamos un poquito aquí en el mensaje Israel en el Mar Rojo, parte 1 del año 53, dice el párrafo 39 y 40, dice. ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿Cierto? Abraham, el gran Abraham. Lo estuve viendo un poco acerca de cómo lo tratan a Abraham los hebreos. ¿Cierto? El primer hebreo fue Abraham. ¿Pero quién era Abraham? ¿Cierto? Nuestro patriarca, el padre de la fe, el padre de multitudes, etc. ¿Cómo era como persona? ¿Quién era? Él solo era un caldeo allá en la ciudad de Ur, que se fue al valle de Sinar de la Torre de Babel, de adorar ídolos. Ese era Abraham, o Abraham en este caso. Yo pienso que su papá era un adorador de ídolos, y pienso que Labán, después que él llegó allá, lo probó, él tenía esos ídolos, ¿cierto? Labán era el suegro de Jacob. ¿De dónde los pudiera él haber tomado si él no hubiera salido de la Torre de Babel? Y del pueblo de Cam salió Nimrod. Nimrod estableció la Torre de Babel, la cual era una adoración idólatra, la primera adoración idólatra en la tierra. Ahora, y fíjense cómo esa Torre de Babel siguió avanzando, Babel, y siguió avanzando allí, y siguió avanzando hasta que llegó a Apocalipsis. Una idolatría cristiana religiosa, ¿cierto? Paganismo cristiano, pretendiendo ser el cristianismo. Por eso que la ciudad tenía esas características, ¿ves? Porque pretendía ser como la ciudad de Dios. Y sabemos que Satanás estuvo en esa ciudad. Oh, Juan la vio en Apocalipsis 17 y la admiró. Cómo estaba sentada, cómo se miraba y usaba el nombre de Jesús y todo lo demás. Y sin embargo persiguió y martirizó a los santos del Dios viviente. El ángel dijo, ven aquí, yo te mostraré quién es ella. Dijo, ella es una gran iglesia que se sienta sobre muchas aguas, sobre 7 montes y gobierna la tierra. Y demás, cómo ella bebió la sangre de los mártires de Cristo. Oh Dios, de ese lugar venía Abraham. ¿Ya? ¿Por qué fue elegido Abraham? ¿Porque era diferente a los demás? No, por gracia. Amén. Solamente eso. Por gracia, porque él era un idólatra tal como fue su papá. ¿Ya? Y si vamos a los descendientes de Taré, para terminar ya el capítulo 11, dice el versículo 27, y estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. ¿Ya? ¿Quién es Lot entonces? Sobrino de Abraham. Y murió Harán, o sea, murió el padre de Lot, antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Entonces, ¿dónde murió Harán, el padre de Lot? En Ur, ¿ya? En tierra de Babilonia, los caldeos, ¿ya? En Sinar, ¿cierto? Ahí vivía, ahí estaba todo lo que el centro de Babilonia y toda esa cosa. Pero en la tierra de Ur, ¿cierto? De los caldeos, ahí vivía Taré con sus 3 hijos y se le murió un hijo, que era Harán. Y Harán era el padre de Lot. El 29. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, o sea, los 2 hijos de Taré que habían tenido, tomaron para sí mujeres que estaban vivos todavía, ¿cierto? Que era Abraham y Nacor. Tomaron mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai,
y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. O sea, Harán, ¿con quién se casó? ¿Con quién tuvo descendencia? Perdón, Nacor, con su sobrina, ¿ya? Que era hija de Harán. Harán era su hermano, y Harán tuvo una hija que se llamaba Milca, y Nacor se casó con ella, y tuvo descendencia. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Amén, eso lo sabemos, y después, ¿cierto? En el transcurso de esta semana vamos a ver qué sucedió con eso. Y tomó Taré, fíjense en esto, por favor, un detalle para que ya vayamos entrando derecho en Abraham. Hoy día no lo vamos a hacer, solamente estamos construyendo una base. En el 31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos, no salió con Nacor, ¿ya? Tomó a Abraham, tomó a Lot, ¿cierto? Y a su nuera Sarai, esto fue Taré, ¿ya? Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ya, este Harán no tiene nada que ver con el hijo de Taré, porque Harán era un lugar, ya estaba, a ver, ¿cómo lo grafico? Porque lo ideal hubiese sido un dibujo, pero desde Oriente hasta Occidente, o hasta el Poniente, de Oriente a Poniente, hay una vuelta como una U inversa. Aquí está Ur, si es que me doy vuelta mejor. Ya. Ur, Harán, Canaán. Hay una línea recta, pero está lleno de montes, desde Ur hasta Canaán. Pero se dieron la vuelta bordeando esos montes y llegaron a Harán, y ahí después bajan a Canaán. Esa es la forma en que hicieron la ruta. Ya, más detalle vamos a ir viendo más adelante. Entonces, dice, y se quedaron allí. O sea, quedaron establecidos en Harán, antes de llegar a Canaán, porque acuérdense que salieron de Ur para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, ya, que no tiene nada que ver, como le digo, con el nombre del hijo de Taré, sino que era un lugar, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Ya? Entonces, el que saca a Abraham de Ur fue Taré. Pero Abraham ya había sido llamado por Dios. Dios no llama a Abraham en Harán, ni en Canaán, sino que él lo llama en Ur, en su ciudad original, ¿cierto? Pero el que saca a Abraham y a su familia de Ur hacia Canaán no fue precisamente Abraham, fue Taré, ¿ya? Y eso es porque históricamente existía el patriarcado. O sea, si estaba el padre de familia, el patriarca, con vida, él es el que controlaba a toda la familia. Por lo tanto, también Abraham no salió en forma desordenada. Obviamente era Dios en Taré sacando a Abraham, pero Abraham ya tenía un llamado. ¿Y dónde está ese llamado? Vamos a Hechos 7 para reafirmar esto nomás, hermano. Hechos 7, 2 al 4. Hechos 7, del 2 al 4 le dice, y él le dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. O sea, el Ur, porque de Ur se movió a Harán.
Entonces dice, a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, o sea, en Babilonia, en tierra de caldeos, en tierra idólatra, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Canaán, ¿dónde está? En Palestina, ¿ya? Donde está Jerusalén. Entonces, desde Ur hasta Harán, hasta Canaán. Pero el llamado de Abraham fue antes de salir de Ur, pero el que tomó la iniciativa de salir fue su padre. Como decía en Génesis, ¿cierto? Y Taré tomó a Abraham, tomó a Lot y tomó a su nuera y salieron. Sin Nacor. Y Harán ya había muerto. Ya, si vamos, eso es para aclarar lo que estábamos estudiando, hermano. Entonces, ¿dónde fue el llamado de Abraham? En Ur. No, es que Taré sacó a Abraham. No fue Jehová sacando a Abraham. No. Era Jehová. Antes de salir, Abraham ya tenía el llamado. Amén. Ya tenía un ministerio, ya tenía una jornada profética. Ya Jehová se le había aparecido. En una tierra, en una Babilonia, Dios ya lo había llamado desde allá. ¿Cierto? Y lo movió por la fe. Porque le dice, a la tierra que yo te mostraré. ¿Bien? Pero en este caso tomó como instrumento a Taré, que es el papá de Abraham, y Abraham salió correctamente desde su casa. Amén. Ya. Dios es un Dios de orden. Acuérdense que a Samuel no le habló directamente, sino que por la voz de Elí, a pesar de que Elí tenía el desastre nomás ahí entre el pueblo. Si vamos a Josué 24:2, dice Josué 24:2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, ¿cierto? Que el río está hablando del Éufrates. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Qué era Abraham? Un servidor de dioses extraños. ¿Dónde nos pidió el Señor? Sirviendo a dioses extraños. Fíjense que los hijos de Taré eran 3. No hablo de la Trinidad. ¿Ya? Entonces, era un pueblo, una nación, como dijimos ahí, ¿cierto? Por excelencia, idólatra. ¿Cierto? Ahí estaba Mercurio, estaba... Y todos querían adorarse. Y cada uno por su lado tratando de engrandecerse, pero buscando a Dios. O sea, en nombre de Dios, como la Iglesia Católica y todas estas hijas de ramera, ¿cierto? Que son parte de estas rameras hijas, ¿cierto? En nombre de Jesucristo se han formado poder, religión y un nombre. ¿Eh? Entonces, no le importa lo que diga la palabra, no importa lo que diga la iglesia tanto. No importa lo que diga un profeta, le importa lo que diga el pastor tanto. Entonces, entre todas esas voces, hay una sola voz. Y esa voz fue la que descendió a Babel y los confundió. ¿Cierto? Pero en esa voz, Dios tuvo que haber llamado a Abraham. Porque en algún momento Dios tuvo que haberle hablado. ¿Cierto? Y en ese momento empezó a martillar la palabra. A martillar la palabra. Bien, vamos a ir ya terminando. Nos ha pillado el tiempo. Pero gracias a Dios que pudimos ver todo lo que estaba considerado. En el mensaje Israel en Egipto del año 53, en el párrafo 41,
Dice, ahora en Génesis capítulo 12, y vamos a leer esto para dejarlo como introducción para el próximo culto. Ahora en Génesis capítulo 12 empezamos con nuestro primer mensaje. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bueno, vamos a leer de nuestra Biblia. Ahí está citando Génesis 12, del 1 al 5. Lo vamos a leer. Ya esto va a ser como introducción como un linking al próximo culto. Pero Jehová había dicho a Abraham, empieza con un pero el versículo 12, por lo tanto ahí ya también afirma de lo que leímos en Hechos, de lo que estaba citando Esteban. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Egipto, a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, en Harán, Dios nuevamente le dijo, pero Jehová había dicho, ¿ve? ¿Hasta dónde llegó Taré? ¿Hasta dónde llegó la familia de Abraham? Hasta cierto punto. Pero Jehová le trajo nuevamente al recuerdo en Harán, le dijo, oye, acuérdate que yo te dije allá, ¿cierto? Cuando estaba en Mesopotamia, cuando estaba todavía en Ur, cuando era un idólatra, cuando era un pagano, cuando era un trinitario, yo te dije que te fueras. No te quedes en Harán. No, esa no es tu meta. Señor, pero estamos bien aquí, estoy con mi esposa, estoy con mi sobrino, ve, estoy haciendo un bien porque él quedó sin padre, y yo soy como su padre, yo lo quiero como un hijo. No, no es eso. Es lo mismo que cuando sale, ¿cierto?, el primer éxodo es de Egipto a Canaán. Es lo mismo aquí, ¿cierto? De Babilonia a Canaán, o sea, de una tierra pagana a Canaán, que era Jesucristo mismo, la tierra fértil. Y aquí lo mismo, el Señor nos saca de una Babilonia y nos pone en el cuerpo de Jesucristo. Todo lo que fue tipo y sombra ya en la realidad de ahora. ¿Qué es lo que era el nacimiento de la serpiente, el adulterio en el Edén? ¿Qué es lo que era el adulterio de Cam con la esposa de Noé? Tipos. Son adulterios físicos, tipo del verdadero adulterio, que es el adulterio espiritual. ¿Ya? Babilonias físicas y ahora la Babilonia espiritual. Ya, no vamos a entrar en eso porque es para mucho, pero sabemos, ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, en Harán le recordó y dice, oye, no te quieres acá. No me interesa hasta dónde te haya dejado tu padre. Me interesa que tú te cumplas con lo que yo te estoy diciendo. Y ese llamado fue por gracia. Amén. Vamos a leer la última cita en Hebreos 11:6. Ya con esto vamos terminando. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo se movió Abraham? Por la fe. No por vista, no por las señales, por la fe. Dios le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré, y se movió. ¿Para dónde? Vamos camino a Canaán, no sé, sigamos. Dios sabe por dónde pasaremos, por Harán, por el Negev, ¿cierto? Por Mamre y todos los lugares donde se movió Abraham, pero había un propósito. Entonces, ese propósito histórico que nosotros vamos a ir viendo, tenemos que llevarlo al verdadero propósito, que es el propósito espiritual, que es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Ya? La última cita. Como le digo, Israel en Egipto, en el año 53,
en el párrafo 41 se leen los primeros 5 versículos de Génesis 12, y después dice, en el 42 y en el 43 dice, Abraham saliendo de Babilonia con su padre al valle de Sinar, en donde las almas de muchos llegaron después de la destrucción de Babilonia, o mejor dicho, cuando la confusión aconteció. El padre de Abraham, el padre, llevó a Abraham y a su familia allá a Sinar. Y en toda esa tierra, entre toda esa gente, Dios encontró favor con dice, mejor dicho, un solo hombre encontró favor con Dios. Ahí estaba el llamado, ¿eh? Ahora yo quiero que se fijen. Es el principio del cristianismo, de la iglesia. Es el principio de la iglesia. Y quiero que ustedes se fijen. No fue porque Abraham era un buen hombre. Ya sabemos que es cierto que era, según Josué 24:2, era un idólatra, ¿cierto? Y según Hechos capítulo 7, lo dijo Esteban, era venir una tierra pagana, como Mesopotamia. Dice, no fue porque Abraham era un buen hombre, fue porque Dios eligió y escogió a Abraham. O sea, desde ahí ya el Señor estaba diciendo, no por obras, ¿cierto? Sino que por mi gracia. Es por gracia que son salvos. No fue Abraham escogiendo a Dios, fue Dios escogiendo a Abraham. Elección, predestinación, ¿cierto? Lo pueden ver ustedes y ahora fíjense. Miren cómo fue en aquel entonces. Así es también hoy en día. No son ustedes escogiendo a Dios, es Dios escogiéndolos a ustedes. Amén. Entonces, ¿quién eligió a quién? ¿Abraham eligió a Dios? No, Dios eligió a Abraham. ¿De dónde? ¿De Jerusalén, de Canaán? No, de una tierra pagana como fue Babel, ¿cierto? La tierra de los idólatras, la tierra del paganismo, la tierra del satanismo, porque ahí en la edad de Pérgamo habla que Babel era la ciudad del diablo, ¿ya? Entonces, cuando le dice vete a tu tierra, usa la palabra hebrea lej lejá, ya que es vete. Y no es como muévete. Muévete de Chile a Argentina, muévete de Brasil a Venezuela, muévete de Estados Unidos a México. No es que se mueva así, ¿ya? Sino que ese lej lejá significa aléjate, apártate, déjalo atrás, ¿ya? Niégate a ti mismo del paganismo babilónico. De eso tenía que alejarse Abraham. No era solamente que se moviera de Ur a Canaán, no, le estaba diciendo, lej lejá de tu tierra, lej lejá de tu parentela. O sea, saca todo, sacúdete, ¿ya? Aléjate, apártate, desgárralo. Y como dice, ¿cierto? Jesucristo, niégate a ti mismo, sácalo. ¿Ve? De tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Y cuál es la tierra que yo te mostraré? Cuando después se encuentra, ¿cierto?, con Melquisedec y cena con él. Y en nuestro norte, ¿cierto? Esa era la tierra, la verdadera tierra. Entonces, saliendo del paganismo babilónico para meterse a la santidad del cuerpo de Jesucristo. Lej lejá. Lo vamos a dejar ahí introducido para el próximo culto de semana, si Dios así lo permite. Bien, Dios les bendiga, que tengan una buena noche, ya bendiga a cada uno de ustedes, les sea bendiciendo en sus trabajos, en su familia, en sus quehaceres, y nos vemos ya en el culto del domingo, si así Dios lo permite. Ven, no vamos a orar otra vez por el hermano Mario, porque él ya con nuestra fe es sano. Como le digo, él tiene que ser sanado porque es un creyente y nosotros también lo somos. Si no es la fe de él, es la fe mía. Si no es la fe mía, es la fe de alguna hermana, de algún hermano. Pero nuestro hermano se va a recuperar porque él no está elegido ni predestinado para que conozca muerte, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos la fe para traer con nosotros la voz de arcángel, cuanto más de un lumbago, hermano. Así que Dios nos bendiga, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta bendición que nos has dado de poder haber hablado acerca de Génesis capítulo 11.
Tú nos has instado, Señor, a entrar ya en la jornada profética de Abraham. Y en esta jornada profética de Abraham, una de las cosas que sucedió en Abraham y que no ocurrió con nadie más, Señor, fue el cambio del cuerpo. Señor, y lo que nosotros estamos esperando. Señor, el encuentro de pan y vino con Melquisedec, Señor, rey de Salem, Señor, que no tenía principio ni final de días, el eterno, Señor, y Abraham se encontró con él después de la derrota de los reyes. Padre, gracias por esta bendición. ¿Por dónde nos vas a sumergir? ¿Por dónde nos vas a meter? ¿Tú nos vas a guiar? ¿Por dónde nos vas a encaminar? Bueno, tú lo sabes. Estamos dispuestos, Señor, para poder saber y conocer más de ti. Gracias por esta bendición y cuánto nosotros deseamos ser como Abraham, ser como Sara, Rebeca, Eliezer, Moisés, José, perfección, Salomón, David, Josué, Gedeón, Caleb, etcétera, Señor, todo eso grande, Jeremías, Isaías, Malaquías, Juan el Bautista. Pero hasta Juan el Bautista, Señor, ellos son tipos nuestros. Ellos nos miraron para arriba a nosotros. Señor, nosotros, Rebeca fue una pizca nuestro, Enoc fue una pizca nuestro, Abel, Set, Señor, una pizca de lo que nosotros somos. Padre Celestial, Josué, Caleb, Samuel, Señor, Sansón, una pizca, Señor, de lo que somos nosotros. Ellos tenían una porción de lo que nosotros somos, Señor, porque ellos vieron a distancia y saludaron este día y se gozaron viendo este día, Señor. Porque lo único que llegan a perfección bíblicamente son los de la última edad, y los creyentes de la última edad somos nosotros. Eso no es una doctrina, no es algo que se nos ocurrió, no es un copiar y pegar, sino que eso está en la palabra. Padre, gracias por esta bendición y gracias porque somos llamados por gracia. Nos has sacado de esa Babilonia, Señor, y nos has traído al cuerpo de Jesucristo. Eso es nuevo nacimiento. Los que no han nacido de nuevo, Señor, que pronto lo hagan, que reciban ese testimonio de lo que es nacer de nuevo. Pero ese tercer jalón no se puede explicar. Eso, Señor, uno nace allí. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos, que tengamos una buena noche, mañana una jornada laboral, Señor, y ya desde ya preparándonos espiritualmente para el día domingo, recibir, Señor, el pancito de domingo, día de resurrección. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor, y que nuestras peticiones hayan sido escuchadas y nuestro corazón se va bendecido, Señor, a descansar. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Dios les bendiga, que tengan un muy buen descanso y nos vemos, si Dios quiere, el domingo. Dios les bendiga.